El teléfono sonó justo cuando el sol empezaba a hundirse en el mar. Ese sonido, tan cotidiano y tan frío, rompió el silencio dulce que suele habitar mis tardes. Había estado tejiendo una red vieja de pescador, una de esas que ya no sirven para atrapar nada, pero que me gusta remendar por costumbre, cuando vi el nombre de mi hijo en la pantalla, Tomás. No me llamaba seguido. Y cuando lo hacía, casi siempre era para pedirme algo. Esa vez no fue distinto. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo con esa voz ligera, que suena a prisa, a vida ajena. «Bien, hijo. Aquí, como siempre. ¿Y tú?». «Perfecto. Escucha, te llamo porque necesito pedirte un favor chiquito». «Un favor chiquito». Así comenzó la herida. Tomás continuó hablando mientras yo miraba por la ventana el reflejo del atardecer en el agua. Los pelícanos se mecían como viejos barcos en la orilla y el aire olía a sal y a madera mojada. «Queremos ir con Valeria y unos amigos el fin de semana», dijo. «Harán una experiencia auténtica». «¿Auténtica?», pregunté sin entender. «Sí, mamá, algo natural, simple. Quieren grabar contenido sobre vida local. Tu casa es perfecta, la vista, las hamacas, el color de las paredes. ¿Quieres que los hospede aquí?», pregunté. «No, mamá. Dormiremos ahí. Tú podrías quedarte unos días en la cabaña vieja de pescadores. La de don Eliseo, ¿recuerdas? Está a unos minutos, y así tendrás privacidad». «Privacidad». Llamaba privacidad a echarme de mi propia casa. Sentí cómo se me apretaba el pecho. El hilo que sostenía la aguja se partió y la red cayó sobre mis rodillas. «Tomás», dije despacio, «esa casa la construyó tu padre con sus manos. Cada tabla, cada clavo, lo sé, mamá. Pero solo serán 3 noches. Prometo dejarlo todo impecable. Es trabajo, entiéndeme. Hoy en día, los viajes auténticos venden mucho. Trabajo». Llamaba trabajo a invadir los recuerdos. Además, agregó, «te haremos publicidad. Pondré en las redes que es la casa de mi infancia, una joya frente al mar. Así, cuando quieras alquilarla, será más fácil». La palabra alquilarla me atravesó como un arpón. Me quedé callada. Escuchaba el murmullo del mar mezclado con su voz. Desde la cocina llegaba el olor a café recalentado, ese aroma que antes me hacía compañía y que de pronto me dio náuseas. «Mamá, ¿sigues ahí?». «Sí, hijo. Te escucho». «Entonces, ¿puedo contar con tu ayuda?». Respiré hondo. El mar, allá afuera, parecía contener el aliento conmigo. «Claro, Tomás», dije al fin. «Haz lo que necesites». Colgó contento, prometiendo enviarme las fechas. No preguntó si tenía con quién quedarme, ni si la cabaña seguía habitable, ni si mi corazón podía soportar esa distancia. Solo habló de luz natural, de encuadres, de hashtags. Me quedé un rato con el teléfono en la mano, mirando cómo el cielo se teñía de violeta. La casa estaba en silencio, apenas el crujido de las tejas y el rumor del mar. Recordé cuando Tomás tenía 5 años y construyó con su padre un barquito de madera. «Cuando crezca, quiero vivir frente al mar contigo, mamá», me dijo entonces. No supe en qué momento ese niño se convirtió en un hombre capaz de desalojar a su madre con la misma naturalidad con que reserva un hotel. Abrí los postigos. La brisa del atardecer entró con olor a algas y melancolía. El mar resplandecía como una piel viva, inmensa, antigua. «Solo 3 noches», había dicho. Pero algo dentro de mí supo que serían más que eso. Serían 3 mareas. 3 lecciones. 3 heridas que el mar se encargaría de enseñar a quien ya había olvidado escucharlo. Mientras guardaba la red rota en el canasto, murmuré, «el mar enseña sin gritar». Y ese fue el momento exacto en que dejé de ser una madre complaciente y comencé a convertirme en la mujer que el mar usaría para dar su lección. Esa noche no dormí. El rumor del mar llegaba hasta mi ventana como una conversación que ya no necesitaba palabras. A veces las olas suenan igual que la respiración de alguien que piensa, otras, como si escondieran una promesa.
Y yo escuchaba, esperando entender qué quería decirme. El amanecer me encontró en el porche, envuelta en mi chal de lana. El cielo se abría despacio sobre San Blas, con ese resplandor rosado que parece inventado por un pintor cansado. El aire olía a sal y a pan caliente. Teresa, mi vecina, ya había encendido su horno. «Rosa», gritó desde la cerca. «¿Otra noche sin dormir?» «No sé qué me pasa, Teresa. El mar anda inquieto, o quizás soy yo». «El mar nunca anda inquieto, mujer. Solo refleja lo que llevamos dentro». Sus palabras me hicieron sonreír, pero también dolieron. Porque dentro de mí había una mezcla de rabia y tristeza tan vieja que ya no sabía separarlas. Mientras tomaba café, recordé a Julián, mi esposo. Hace 20 años que se fue con el viento del norte, en una de esas tormentas que se llevan hasta la fe. Su voz aún me visita cuando sopla el mar de fondo. Nunca sueltes la orilla, Rosa. Por muy lejos que te arrastre la marea, siempre hay que saber volver. Esa frase, tan suya, me resonó como un timón en medio del naufragio. No iba a llorar. No otra vez. No iba a gritar. Los gritos solo asustan a quien los da. El mar enseña sin gritar, pensé. Él también tiene su modo de ajustar las cuentas, trae lo perdido, se lleva lo innecesario. Y de pronto, supe que no haría nada para detener a Tomás. Que lo dejaría aprender no con mis lágrimas, sino con las mareas. Esa mañana, mientras barría la galería, encontré una concha blanca partida en dos. La levanté y pensé en mi hijo, en cómo la mitad de nosotros se queda siempre en quien amamos, y la otra mitad, si no se cuida, se pierde. Fui hasta el armario y saqué una libreta vieja, la que usaba para anotar recetas cuando aún tenía el restaurante con Julián. En la primera hoja escribí con letra firme, justicia sin gritos. Mareas controladas. Luego dibujé 3 olas pequeñas, como si cada una fuera un recordatorio de que la paciencia también puede tener filo. Por la tarde, Teresa vino con pan recién horneado y 2 tazas de café. Se sentó frente a mí, olfateando el aire de silencio que había en la casa. «Rosa, te conozco desde que tenías trenzas», me dijo. «Cuando frunces la frente así, algo estás tramando». «No, Teresa. Ya no tengo fuerzas para tramar nada». «Entonces las estás guardando para después». Me reí y supe que tenía razón. Mientras hablábamos, el cielo empezó a nublarse. Una bandada de garzas cruzó la costa en dirección al manglar. Las nubes eran gruesas, de ese gris que anuncia tormenta. Me quedé mirando largo rato el horizonte. El mar parecía preparar su propio discurso. Esa noche, cuando el viento comenzó a soplar, caminé descalza hasta la orilla. Las olas lamían mis pies, tibias, suaves, casi humanas. Levanté la mirada al cielo oscuro y le hablé a Julián, como si todavía me escuchara. «No voy a gritar, amor. Lo prometo. Voy a dejar que el mar hable por mí». La espuma se llevó mis palabras. El viento me devolvió solo un murmullo, una especie de bendición. Regresé a casa empapada, con el corazón en calma. Ya no me dolía tanto la idea de que Tomás ocupara mi casa. Porque comprendí que no sería él quien la habitara, sería el mar, el mismo que ha sabido castigar sin odio y enseñar sin voz. Al día siguiente, el sol salió con una claridad casi insultante, como si el cielo se burlara de mi desvelo. Hacía años que no sentía tanta energía recorriéndome las manos. Algo en mí había despertado, algo que dormía desde la muerte de Julián. No era venganza todavía, era lucidez. Esa forma callada de entender lo que uno ya no está dispuesta a soportar. Me vestí con el delantal azul que usaba en el restaurante y caminé hasta el muelle. El aire olía a gasolina vieja y a sal, una mezcla familiar que me recordó tiempos en que aún tenía propósito. Allí estaban Ramón y Chuy, 2 pescadores de toda la vida. Gente sencilla, pero con ese tipo de inteligencia que no se aprende en los libros, la de leer el mar y los gestos de los hombres. «Doña Rosa», saludó Ramón, limpiándose las manos con un trapo. «¿Hace cuánto que no la vemos por aquí?» «Demasiado», respondí. «Vengo a pedirles un favor, de los que se pagan con silencio». Ambos se miraron y asintieron, sin hacer preguntas.
En San Blas, cuando una mujer mayor dice algo así, se sabe que el asunto es serio. Les conté que mi hijo venía con un grupo de gente moderna, que querían usar mi casa como escenario para un fin de semana de lujo disfrazado de humildad. Quiero que tengan su experiencia auténtica, dije, pero a mi manera. Chui soltó una carcajada. ¿Y cuál sería esa manera, doña? Que sientan el mar de verdad. Sin filtros, sin comodidades. Que aprendan lo que es vivir sin mandar. Les pedí 3 cosas: que me ayudaran a cortar el wifi desde el poste del muelle, que desconectaran el calentador de gas y que dejaran unas trampas de mosquitos en los bordes del jardín, bien escondidas. Nada grave, solo el tipo de molestias que te recuerdan lo que eres cuando te quitan el confort. Ramón rió con picardía. Eso no es maldad, doña, eso es pedagogía. Exactamente, respondí. El mar enseña con mareas, no con gritos. Luego fui a ver a Teresa. Ella me recibió con su bata de flores y olor a pan dulce. Cuando le conté lo que planeaba, dejó la taza en la mesa y me miró con una mezcla de ternura y asombro. Así que por fin vas a mojarte los pies, Rosa Márquez. Ya era hora. Pasamos la tarde trazando los detalles, entre sorbos de café y risas cómplices. Ella sería mi aliada desde tierra firme. Se encargaría de vigilar desde su balcón y de avisarme si las cosas se salían de control. Mientras hablábamos, sentí algo que no recordaba: alegría. No la euforia de los años jóvenes, sino esa alegría madura que nace cuando una mujer vuelve a reconocerse capaz de actuar. Antes de irme, Teresa me tomó la mano. No lo hagas por venganza, Rosa. No, querida. Lo haré por respeto. Por mí, por Julián, por el mar que tanto le enseñó a mi hijo y que él olvidó escuchar. De regreso en casa, el atardecer pintaba el horizonte de un rojo espeso. Me senté frente a la libreta y escribí otra línea debajo del título: cortar la señal, no la calma. Dejar que el silencio haga su trabajo. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a tormenta lejana. Sabía que lo que venía no sería violento, pero sí inevitable. A veces el mar necesita revolverse para volver a ser claro. Guardé la libreta en el cajón, junto a una foto de Julián sosteniendo un pez dorado. Le sonreí. Tranquilo, amor. No haré daño a nadie. Solo dejaré que aprendan lo que cuesta ganarse el mar. Y con esa promesa, sentí que las mareas comenzaban a moverse, lentas pero firmes, dentro y fuera de mí. La mañana en que empecé a preparar la casa para su llegada, el mar estaba quieto, casi expectante. El cielo tenía ese tono perlado que anuncia días de humedad y secretos. Caminé por las habitaciones descalza, tocando las paredes, las cortinas, los marcos de las fotos, como quien se despide de un cuerpo querido antes de una cirugía. Todo tenía historia: el sofá de lino que Julián tapizó con sus manos, las conchas pegadas por Tomás en su infancia, los platos de barro que mi madre me regaló al casarme. Todo iba a permanecer, pero nada sería igual. Encendí la radio y puse una canción vieja de Lucha Reyes. Esa voz rota, tan mía, me dio fuerza. Fui directo a la despensa. Quité los frascos de mermelada francesa y los reemplacé con conservas de pescado seco y chiles en vinagre. Cambié las etiquetas con mi letra pulcra, miel pasó a ser aceite, azúcar se transformó en sal. Pequeños desajustes, apenas perceptibles, pero suficientes para recordarles que la vida simple tiene su propio idioma. En el refrigerador dejé solo pescado del día, queso salado y agua del pozo. Adiós a las botellas de vino, los jugos caros, las frutas perfectas. Luego subí al cuarto principal, el que Tomás reclamaba como suyo. Saqué las sábanas de lino blanco y coloqué unas de algodón áspero, lavadas con jabón casero. A los ojos parecerían limpias, pero olerían a vida real, a mar, a esfuerzo. Mientras estiraba la cama, miré la ventana abierta. La brisa traía olor a sal y a bugambilias. Pensé en Julián, en cómo solía decir que la verdadera autenticidad no se compra, se suda. Si él estuviera aquí, seguro habría sonreído ante mi pequeño plan. A media mañana llegó Teresa. Entró sin tocar, con su energía de vendaval. Dios te ampare, Rosa, dijo riendo, parece que vas a recibir una tropa.
Una tropa de vanidad, respondí. ¿Y si se dan cuenta? Peor sería que no aprendieran nada. Le mostré mi libreta. Justicia sin gritos. Mareas controladas. Teresa la leyó y asintió. Sabes, Rosa, esto no es venganza. Es pedagogía del alma. Nos reímos. Ella me ayudó a preparar lo último, cubrir el router con una funda tejida, cambiar el interruptor del calentador y esconder el control remoto del aire acondicionado. Luego dejamos en el porche una canasta con velas, fósforos y un cartel escrito a mano: Bienvenidos al mar. Aquí las mareas enseñan lo que la soberbia olvida. Cuando terminamos, me senté en el porche con una taza de café. Teresa se quedó a mi lado. ¿Y tú?, preguntó. ¿Dónde vas a quedarte? En la cabaña del viejo Eliseo. Esa cabaña apenas tiene techo. Perfecto. Así recordaré lo que se siente vivir con lo justo. Esa tarde, antes de irme, recorrí la casa una última vez. Toqué la foto de mi boda, el cuadro del faro, el reloj de pared que ya no marca la hora pero sigue latiendo con su tic-tac de recuerdo. Cada rincón parecía observarme en silencio. Cuando cerré la puerta principal, el viento sopló del mar hacia tierra firme. Sentí que algo se movía en mi interior, una mezcla de nostalgia y alivio. No estaba huyendo, estaba dejando espacio para que el mar hiciera su trabajo. Teresa me acompañó hasta el camino. ¿Y si se enojan mucho, Rosa?, preguntó antes de despedirse. Entonces el mar habrá hecho bien su labor, respondí. Esa noche dormí en la cabaña, con el rumor de las olas como único abrigo. Soñé que el mar hablaba con la voz de Julián: cuando las olas rompan, Rosa, no te asustes. Cada una traerá su enseñanza. Desperté con esa frase en la boca y el corazón sereno. Llegaron un viernes por la tarde, con el sol todavía alto y la arrogancia reluciendo en cada maleta. Desde la cabaña, con mis binoculares viejos, los vi aparecer en fila: Tomás, impecable en su camisa blanca; Valeria, su esposa, con sombrero ancho y teléfono en mano, y detrás, los suegros, Regina y Armando, cargando hieleras y cámaras. Parecían un grupo de turistas invadiendo un documental. ¡Qué calor insoportable!, escuché decir a Regina mientras se abanicaba con una revista. Es parte del encanto, mamá, contestó Valeria, sin dejar de grabar. Aquí la vida es simple, sin lujos. Así se siente lo auténtico. Esa palabra otra vez. Auténtico. Tomás subió las escaleras del porche y abrió la puerta con gesto triunfal. Bienvenidos a la experiencia Nayarit, dijo, imitando la voz de un guía turístico. Aquí no hay ruido, ni estrés, ni vecinos. Solo el mar y nosotros. Valeria giraba sobre sí misma, grabándolo todo. Dios, la luz es perfecta. Esto va a romper en redes. Los vi entrar con risas y comentarios, sin notar el letrero del porche. Lo filmaron, claro, pero ninguno lo leyó. Aquí las mareas enseñan lo que la soberbia olvida. El mar ya había comenzado su clase. Las primeras horas fueron un desfile de poses, selfies con el mar de fondo, stories con filtros dorados, risas exageradas. Pero el brillo duró poco. Cuando intentaron conectarse al wifi, la red no aparecía. «Tomás, ¿cambiaste la contraseña?», preguntó Valeria, irritada. No, debería estar activa. Revisó el módem, que parpadeaba como un farol muerto. Sin señal, amor. No puedo subir nada. Regina suspiró con desdén. ¿Esto es lo que llaman experiencia natural? Pues yo prefiero el hotel. Tomás intentó mantener la calma. Tranquilos, es solo un detalle técnico. El primer detalle técnico se convirtió en el preludio de una sinfonía de desdichas. El agua caliente no funcionó. Los ventiladores apenas giraban. El olor del mar entraba sin permiso, mezclado con el de los mosquitos que ya empezaban a celebrar su banquete. Desde mi cabaña, encendí la pequeña pantalla donde veía las cámaras de seguridad. La imagen se movía a trompicones, pero era suficiente. Allí estaban, Valeria abanicándose con desesperación, Regina protestando,
Tomás intentando aparentar control mientras su suegro, Armando, se rendía ante la incomodidad. «Esto no es lo que nos prometiste, Tomás», se quejaba Regina. «Dijiste descanso con estilo, no sobrevivencia». «Mamá, es solo adaptación». «Adaptación es dormir sin aire, no convivir con bichos del tamaño de uvas». Me reí sola, sorbiendo un trago de café tibio. Teresa, sentada a mi lado, también observaba. «Parece que el mar ya empezó sus clases particulares», dijo. Y sin levantar la voz, respondí. A medianoche, Valeria grabó su último intento de story. En la pantalla de mi portátil la vi sonreír con los ojos apagados. Día 1 de desconexión total. «El mar nos enseña a soltar», decía con voz fingida. Pero detrás se oía el zumbido furioso de los mosquitos. Apagué la pantalla y suspiré. No había odio en mí, solo una paz serena. La lección estaba en marcha y el mar se encargaba de los detalles. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí: «El silencio educa». Las mareas corrigen. Y los hijos que olvidan aprender, terminan escuchando a través de la incomodidad. El viento cambió de dirección. Desde lejos, escuché a Valeria gritar algo sobre una gotera en el techo. Sonreí. No era una gotera, era el mar tocando la puerta. El sábado amaneció espeso, con un calor pegajoso que hacía hervir el aire sobre la arena. Desde la cabaña podía oír los murmullos que venían de la casa, el golpe de una puerta, la queja de Valeria, la voz cansada de Tomás intentando mantener la calma. Era la melodía perfecta de una lección en curso. El mar parecía disfrutarlo también. Había crecido un poco durante la madrugada y las olas rompían más cerca del porche. Cada golpe del agua contra las rocas sonaba como una carcajada contenida. A media mañana, Teresa llegó con un termo de café y una sonrisa cómplice. «¿Cómo van tus turistas?», preguntó, acomodándose en la silla frente a la ventana. «Ahogados en su propio ego», respondí, sonriendo. «No pueden vivir sin señal. El mundo moderno se muere si no se ve en una pantalla. Y el mar no tiene cobertura, Teresa. Por eso nadie aprende a escucharlo». Encendimos la pequeña televisión donde podía ver las cámaras de seguridad. En la sala, Regina se abanicaba con un trozo de cartón, mientras Valeria gritaba: «Tomás, no hay agua caliente otra vez. Y la ducha huele a salitre. Es temporal, cariño». «Debe haberse dañado la tubería», respondía él, sudando. «¿Tubería? ¿O será otra de tus ideas de vida natural?». Armando, el suegro, intentaba pescar señal con su teléfono levantado como si invocara a los dioses del wifi. «No carga ni el clima, hijo. Esto es el fin del mundo». Teresa y yo no pudimos contener la risa. «¿Y si los ayudamos?», preguntó ella, entre carcajadas. «Claro», dije. «Ayudaremos a que sigan aprendiendo». Por la tarde, un enjambre de mosquitos decidió participar del experimento. Los veía moverse como un ejército sobre el porche. Valeria corrió dentro, agitando una toalla. «Tomás, me están comiendo viva. Esto no es natural, es salvaje». «Cierra las ventanas», dijo él, exasperado. «No puedo. Hace calor». El mar rugía como riéndose de su propio espectáculo. Cuando el sol cayó, el ambiente dentro de la casa parecía una olla de presión. Las cámaras mostraban rostros sudados, platos sin lavar y toallas extendidas por todas partes. Regina se quejaba del ruido del mar, como si las olas fueran una molestia. «Este océano no deja dormir», decía. «¿No se puede bajar el volumen?». Esa frase me arrancó una risa tan fuerte que Teresa tuvo que taparme la boca. «Rosa, te juro que si el mar te oyera, se levantaba a aplaudir», dijo entre risas. «Ya lo hace, Teresa. Lo oyes, ¿no? Está enseñándoles humildad a su modo». Encendí una vela. El aire se llenó de ese aroma a cera y sal que me recordaba a Julián. Pensé en él, en cómo habría disfrutado esta escena, su hijo intentando controlar el mar con instrucciones, su nuera luchando con mosquitos y arrogancia. Él habría dicho algo como: «Los que no entienden la marea, terminan tragando agua».
Cerré la libreta y la coloqué junto al retrato que siempre llevo conmigo. Gracias, amor, susurré. La corriente sigue su curso. A medianoche, un corte de luz envolvió toda la costa. Desde la cabaña vi la casa de mi hijo sumida en la oscuridad. Solo las linternas de los móviles se movían por dentro como luciérnagas nerviosas. El mar, en cambio, seguía brillando con la luna. El contraste era perfecto, el mundo artificial apagado, la naturaleza intacta. Me serví un poco de mezcal y brindé en silencio. Por el mar, dije alzando el vaso hacia la oscuridad. Por las lecciones que da sin palabras. Teresa asintió. Y por las madres que aprenden a enseñar sin gritar. Fuera, el mar rugió otra vez, como un aplauso profundo. El domingo amaneció nublado, con una luz gris que hacía parecer la costa un sueño a medio apagar. Desde la cabaña, el mar parecía tranquilo, pero en el horizonte se adivinaban nubes pesadas. Sabía que se acercaba tormenta. También sabía que, dentro de la casa, la tempestad ya había empezado. Encendí la pequeña pantalla para ver las cámaras. Allí estaba Tomás, solo en el salón, rodeado de platos sucios y toallas húmedas. Valeria y sus suegros aún dormían. Parecía cansado, más viejo, con los ojos hinchados. Caminaba sin rumbo hasta que se detuvo frente al retrato de Julián, mi difunto esposo. Lo miró un largo rato. No sé si fue el silencio, la incomodidad o el cansancio, pero algo cambió en su rostro. Lo vi abrir el cajón del escritorio, revolver papeles y detenerse de golpe. Sus manos temblaron. Sacó un sobre amarillento, cerrado con un cordel, la carta de su padre. Recordé perfectamente cuando la guardé. Julián la escribió poco antes de morir, una noche de lluvia, mientras yo dormía. Me dijo, no la abras hasta que Tomás sea hombre. Pero si algún día olvida lo que es, déjala donde pueda encontrarla. Y eso hice. La escondí entre los papeles del escritorio, confiando en que el mar sabría cuándo entregarla. Vi a Tomás sentarse. Rompió el sello con cuidado, como si temiera romper algo más que el papel. La cámara no captó las palabras, pero yo las conocía de memoria. Las había leído tantas veces en secreto que las podía recitar. Hijo, esta casa no es herencia de ladrillos, sino de respeto. Cada tabla tiene el sudor de tu madre. Si algún día te sientes dueño, recuerda que nada se posee cuando no se honra. No construyas sobre el orgullo, porque el mar borra todo lo que se levanta sin humildad. Tomás apoyó la cabeza entre las manos. No vi lágrimas, pero el cuerpo hablaba por él, los hombros caídos, la respiración rota, la quietud de quien se sabe desnudo ante su propia culpa. Sentí un nudo en la garganta. No de triunfo, sino de compasión. El mar había hecho su trabajo, no con rabia, sino con verdad. Afuera, el viento comenzaba a levantarse. Las ramas de los cocoteros se inclinaban y el cielo se oscurecía con lentitud solemne. Teresa llegó empapada, con una sonrisa contenida. Rosa, dijo entrando sin aliento, se viene tormenta fuerte. Lo sé. Pero también se viene algo más. Le conté lo que vi en la pantalla. Ella se quedó en silencio, mirando el horizonte. Entonces ya empezó a entender. Sí. Julián lo está educando desde el más allá. El sonido del trueno nos interrumpió. El mar rugía, levantando espuma. Yo seguía mirando la pantalla, Tomás sostenía la carta sobre el pecho. Valeria entró al salón, preocupada. Vi cómo él la miró con una expresión nueva, distinta, como si por primera vez la viera sin filtro. Habló, pero la cámara no tenía sonido. Sin embargo, su gesto era claro, estaba pidiendo perdón, no a ella, sino al aire, al mar, a su padre, a mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Teresa. Nada, dije. A veces, cuando el mar toca fondo, lo mejor es dejarlo subir solo. Nos quedamos escuchando el viento, cada vez más fuerte. En mi libreta escribí una frase de Julián: los hombres aprenden cuando el silencio les duele más que el ruido. Guardé el cuaderno, apagué la pantalla y respiré hondo. Ya no había rabia en mi pecho, solo una espera serena. El mar se encargaría del resto.
La tormenta llegó entrada la noche, con un rugido que hizo vibrar los cristales de mi cabaña. El cielo se volvió una sola masa negra, desgarrada por relámpagos. El viento soplaba con furia, y las olas golpeaban la costa como si buscaran reclamar algo que les pertenecía. Me envolví en una manta y salí al porche. El aire era salado, violento, y el mar rugía con una fuerza que imponía respeto. Desde la distancia apenas distinguía mi casa, un bulto oscuro azotado por la lluvia, las luces apagadas, el techo resistiendo. Sabía que estaban dentro. Que Tomás, Valeria, Regina y Armando aprendían por fin lo que significa enfrentarse al mar sin entenderlo. Encendí la radio portátil. Entre el ruido de la tormenta se colaban voces de pescadores avisando del temporal. Teresa llegó poco después, empapada, con un impermeable amarillo y un termo de café. No podía quedarme en casa, dijo jadeando. Este viento parece un juicio. Eso mismo es, Teresa, respondí. Un juicio del mar. Nos sentamos frente a la ventana, mirando la oscuridad como si esperáramos una señal. Los relámpagos iluminaban la costa y por segundos la casa aparecía entera, firme, como una herida que aún respira. ¿Y si les pasa algo?, preguntó Teresa, preocupada. El mar sabe hasta dónde llegar, dije con calma. Solo les mostrará lo que olvidaron. Adentro, en mi pantalla portátil, se veían destellos de movimiento, sombras corriendo, velas que se apagaban, Valeria llorando mientras trataba de cubrir los ventanales con toallas. Tomás cargaba cubetas, intentando detener el agua que se colaba por debajo de la puerta. Su padre habría hecho lo mismo, pensé. Pero Julián lo habría hecho cantando, no quejándose. Un trueno partió el cielo en dos. Teresa me tomó del brazo. ¿Lo escuchas? Sí, dije. Es el mar cobrando sus cuentas. La lluvia golpeaba con una violencia casi hermosa. De pronto, la cámara mostró a Tomás arrodillado en medio del salón, empapado, con la carta de su padre entre las manos. Valeria gritaba su nombre, pero él no la oía. Estaba rezando o hablando con su propio silencio. El mar entró por el porche. Vi el agua subir hasta las escaleras, arrastrando hojas, arena, ramas. Las luces se apagaron del todo. Por un instante, todo desapareció, la imagen, el sonido, el mundo. Solo quedó la voz del viento y el rugido del océano. Teresa apretó mis manos. Rosa, tranquila. No los dañará. ¿Y sí? SHHH, escucha. El rugido cambió de tono, como si el mar respirara aliviado. Poco a poco, el viento empezó a aflojar. Los relámpagos se alejaron hacia el norte. El silencio volvió, espeso, lleno de vida. Ya está, dije cerrando los ojos. Ya los limpió. Cuando el amanecer rompió, el mar era un espejo. Salimos a caminar por la playa húmeda. La casa seguía en pie, con las ventanas abiertas, la arena cubriendo el umbral y el porche lleno de ramas. En el borde del jardín, Tomás estaba sentado en silencio, mirando el horizonte. Tenía la carta de su padre entre las manos, arrugada, mojada, pero intacta. No me vio. Y no quise que me viera. Ese momento no me pertenecía. Le pertenecía al mar. Me quedé de pie, observándolo desde la distancia. Valeria estaba junto a él, con el rostro lavado de maquillaje, los ojos cansados, y Regina abrazada a su esposo. Nadie hablaba. Solo el sonido del mar, sereno otra vez. Teresa se acercó y murmuró, los dejó vivir. Claro, respondí. El mar no mata, enseña. Miré el cielo despejado. Las nubes se habían ido. El sol nacía despacio, dorando las ruinas de su soberbia. En mi libreta escribí, con la mano aún temblando, hay tormentas que no destruyen, solo devuelven el orden natural de las cosas. El día después de la tormenta amaneció limpio, como si el mundo hubiera sido lavado por dentro. El aire olía a madera mojada y a tierra fresca, y el sol, todavía tímido, se filtraba entre las nubes con la delicadeza de una caricia. Desde la cabaña vi a los pescadores volver del muelle, sus siluetas recortadas contra el cielo azul pálido.
Llevaban cubetas, redes, guitarras. San Blas siempre ha sabido celebrar incluso después del desastre. Teresa apareció con su sombrero de paja, más sonriente que nunca. «Vamos, Rosa», dijo. «El pueblo está armando algo en tu casa». «¿En mi casa?» «Sí, mujer». «No te asustes. Nadie roba después de una tormenta, todos devuelven». «Están cocinando, cantando, parece una fiesta». Tomé mi bastón y la seguí por el sendero. El suelo estaba blando, cubierto de hojas y caracoles. Cada paso me acercaba a una música que no oía hacía años, guitarras, risas, el golpe de los cubiertos contra las ollas. Cuando llegamos al jardín, me quedé quieta. Frente a la casa, los vecinos habían improvisado una gran mesa con tablones y cajas de pescado. Ramón, el pescador, asaba huachinangos en brasas, mientras los niños corrían con los pies descalzos. Habían colgado guirnaldas de flores entre las palmeras. Y allí, en medio de todo, estaba Tomás, con la camisa abierta y la mirada perdida, ayudando a repartir platos. «Doña Rosa, mire quién volvió a la tierra», dijo Ramón, riendo. El mar le devolvió a su hijo. «¿O se lo prestó de nuevo?», respondí, sin poder evitar sonreír. Valeria estaba junto a las mujeres, cortando limones, el rostro sin maquillaje, el cabello húmedo. Tenía otra expresión, una más humana, más tranquila. Cuando me vio, se quedó quieta, sin saber si acercarse. Finalmente, vino hasta mí. «Señora Rosa», susurró. No sé qué decir. «Entonces no digas nada, hija. A veces el silencio es disculpa suficiente». Me tomó la mano y la apretó con fuerza. Sus ojos se humedecieron. Por un instante vi en ella a la muchacha que quizás habría sido si la vanidad no la hubiese devorado. Regina y Armando, los suegros, estaban sentados a un lado, comiendo en silencio. Ya no había quejas, ni perfume caro, ni tono de superioridad. Solo cansancio y algo que se parecía al respeto. Teresa me empujó suavemente hacia el centro. «Ve, Rosa. Esta fiesta también es tuya». Tomás me vio acercarme y por un momento no supo si sonreír o esconderse. Le temblaron los labios, como si quisiera hablar pero no encontrara palabras. Me bastó con asentir. No necesitaba escuchar su disculpa, ya la había leído en su cuerpo, en la forma en que servía los platos a los vecinos, en cómo se quedaba mirando el mar con la humildad de quien por fin entiende su tamaño. Cuando Ramón empezó a tocar la guitarra, el aire se llenó de esa alegría suave que cura las heridas. Cantaron canciones viejas, de esas que mi Julián solía tararear mientras arreglaba las redes. Me descubrí moviendo los labios, recordando la letra. Teresa se reía, brindando con un vaso de mezcal. «¿Ves, Rosa?», me dijo. «Hasta el mar sabe cuándo devolver la calma». La tarde fue cayendo dorada, y el mar, sereno, parecía vigilar la fiesta desde la orilla. Nadie hablaba de lo ocurrido. No hacía falta. La tormenta había hecho su trabajo, limpiar, ordenar, enseñar. Cuando el sol empezó a hundirse otra vez, me quedé mirando a Tomás y a Valeria compartir un trozo de pan. No eran los mismos. Ninguno lo era. Habían aprendido lo que el dinero no enseña, el valor de lo simple, la grandeza de lo que no se compra. En mi libreta escribí esa noche, antes de dormir, el mar se lleva la soberbia, pero siempre deja la posibilidad de empezar. Pasaron 3 días después de la tormenta. El aire volvió a oler a pan tostado y a bugambilias, y las gaviotas regresaron al techo de la casa como si nada hubiese ocurrido. Desde la cabaña veía a Tomás caminar por la playa, recogiendo trozos de madera, limpiando el porche, reparando los escalones dañados por la marea. No era una orden mía ni una forma de excusarse. Era algo más profundo, una necesidad de redención. Una tarde bajé hasta allí. No llevé libreta ni reproches. Solo el bastón y mi calma. Tomás me vio venir y se quitó el sombrero, como solía hacerlo cuando era niño. «Mamá», dijo apenas, pero esa palabra, que tanto tiempo había estado ausente, bastó para que el aire se llenara de sentido. Entramos juntos a la casa. Olía a sal y a jabón, como en los viejos tiempos.
Sobre la mesa había puesto flores del jardín y la carta de su padre, seca y extendida, como un testimonio. La encontré, dijo él con voz baja. No sabía lo que me hacía falta leerla. Tu padre sabía esperar, respondí. Y el mar también. Nos sentamos en silencio. Afuera se oía a los pescadores reparando redes, a los niños jugando con el agua. Todo seguía su curso. Mamá, continuó él, he estado pensando. Esta casa, todo esto, no lo merezco. Nadie lo merece del todo, dije. Las casas no son para poseerlas, Tomás, son para cuidarlas. Entonces déjame hacerlo. Déjame cuidarla. Lo miré largo rato. Vi en su rostro las sombras de Julián, la fragilidad que había querido esconder durante años. Pero también entendí algo, si no lo soltaba, jamás aprendería a sostenerse. No, hijo, dije con ternura. Ya no es nuestra. Abrió los ojos sorprendido. ¿Qué dices? He firmado un fideicomiso ecológico. La casa ahora pertenece al mar. ¿Y al pueblo? Se quedó mudo. ¿Al mar? Sí. A los manglares, a las tortugas, a los pescadores que nos han dado de comer toda la vida. A la escuela donde los niños aprenderán lo que significa vivir en respeto con lo que nos sostiene. Tomás se levantó despacio. Caminó hasta la ventana, mirando la línea del horizonte. Papá estaría orgulloso, susurró. Y tú también lo estarás, algún día, le respondí. No lloramos. No hacía falta. El mar seguía hablando por nosotros, con ese rumor constante que suena igual que el perdón. Esa noche hubo reunión en el malecón. Vinieron los vecinos, los pescadores, el alcalde del pueblo. Les conté lo que había decidido. Algunos se sorprendieron, otros aplaudieron. Ramón levantó su sombrero al cielo y gritó, «Esta casa ya es del mar y del corazón de San Blas». Hubo vítores, música y una emoción que se me metió en el pecho como una ola tibia. Tomás y Valeria estaban allí, de pie a un lado, sin hablar. Cuando la gente empezó a brindar con mezcal y risas, se acercaron a mí. «Gracias, mamá», dijo él, «por no echarnos, por dejarnos aprender». Yo no los dejé aprender, Tomás. Solo me aparté para que el mar hiciera su trabajo. Valeria sonrió con timidez. «Queremos quedarnos», dijo. «Ayudar en lo que podamos». «Entonces quédense», respondí, «pero sin cadenas. Aquí ya nadie es dueño». El viento sopló desde el mar, moviendo las luces del malecón. Sentí que Julián estaba allí, riéndose entre la gente, satisfecho. Esa noche, cuando volví a la cabaña, abrí la libreta por última vez y escribí, «La justicia verdadera no quita, libera». Y el mar, cuando cobra sus cuentas, siempre devuelve algo limpio. La noticia del fideicomiso se esparció por San Blas como una marea lenta pero imparable. En pocos días, los vecinos se acercaron para ofrecer ayuda, unos trajeron herramientas, otros donaron pintura, algunos, como Teresa, llevaron comida para los voluntarios. La casa frente al mar comenzó a transformarse, no en un monumento, sino en un espacio vivo, compartido, donde cada quien dejaba una huella. Esa semana, mientras el sol caía entre los manglares, Tomás me buscó en la cabaña. «Esta noche habrá cena, mamá. Queremos agradecerte». ¿Agradecerme por qué? Por devolvernos algo que no sabíamos haber perdido. Lo seguí sin decir palabra. El sendero hasta la casa estaba adornado con guirnaldas hechas de conchas y velas dentro de frascos. El aire olía a pescado asado, a pan recién horneado y a flores de bugambilia. Al llegar, me encontré con una mesa larga, improvisada bajo las luces colgadas entre los árboles. Los vecinos estaban allí, Ramón y Chuy tocando guitarra, Teresa sirviendo arroz con coco, Valeria repartiendo platos, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. No había teléfonos, ni filtros, ni poses. Solo risas, música y el sonido del mar acompañando la cena. «Doña Rosa, venga, siéntese aquí», dijo Ramón, apartándome una silla. «No, hijo, prefiero mirar un rato», respondí, observando la escena con una paz que me llenaba entera. Tomás levantó su vaso.
Brindemos, dijo, con voz firme. Por la casa que nos enseñó lo que significa quedarse sin ella. Por mi madre, que nos mostró que perderlo todo no es castigo, sino la única forma de empezar de nuevo. Hubo aplausos. Teresa, con lágrimas en los ojos, alzó su copa. Y por el mar, que siempre nos devuelve lo que necesitamos, aunque no lo que pedimos. La gente reía, cantaba. Algunos niños corrían por la arena con faroles de papel, mientras el viento arrastraba el olor a sal y a mezcal. En ese instante, comprendí que algo había cambiado para siempre. La casa ya no era mía, pero tampoco era ajena. Era un corazón compartido latiendo al ritmo del mar. Valeria se acercó con un plato en las manos. Probé hacer tu receta, Rosa. El pescado con ajo y epazote. No me salió igual, pero lo intenté. No tiene que salir igual, le dije sonriendo. Solo tiene que tener hambre y amor. Ella bajó la mirada, emocionada. Gracias por no odiarme. El odio es un ancla, hija. Y yo ya decidí soltar todas. Se alejó con una sonrisa húmeda y me quedé mirando a Tomás. Estaba sentado junto a Teresa, riendo por primera vez con ganas. Lo vi moverse entre la gente con naturalidad, como si hubiera vuelto a su infancia. Recordé cuando era un niño y corría por la orilla gritando mi nombre. El mar rugía suave al fondo, y cada ola que llegaba a la arena parecía aplaudir la reconciliación. No era un final, era una tregua, un respiro entre heridas que comenzaban a cerrarse. Cuando la música se apagó, Tomás se me acercó y me ofreció su brazo. Ven, mamá, el mar quiere verte de cerca. Caminamos hasta la orilla. El agua nos rozó los pies. ¿Sabes?, dijo él. Cuando la tormenta nos atrapó, creí que todo había terminado. Pero ahora entiendo, el mar no vino a destruirnos, vino a limpiarnos. Así es, hijo. El mar no castiga. Solo recuerda. Nos quedamos mirando el horizonte en silencio. El reflejo de las luces sobre el agua era como una constelación flotante. Esa noche, al volver a mi cabaña, escribí en mi libreta, el perdón no es olvidar lo que hicieron, sino recordar sin que duela. Y dormí con el rumor del mar como arrullo, sabiendo que la calma, al fin, había encontrado orilla. Han pasado 6 meses desde aquella cena bajo las luces. La casa, ahora llamada Centro Marino Julián Márquez, vive con una energía distinta. Ya no es un hogar, sino un refugio, un lugar donde las tortugas encuentran descanso. Los niños aprenden a respetar el mar, y los pescadores dejan sus historias al caer la tarde. Cada mañana, cuando el sol apenas asoma detrás del manglar, escucho el sonido de los remos. Es Tomás, que sale a pescar con Ramón y Chuy. Lleva las manos curtidas y la piel tostada, como las de su padre. Cuando regresa, trae el bote lleno de peces y una sonrisa tranquila. Ya no habla de seguidores, de negocios ni de inversiones. Habla del tiempo, del viento, de las corrientes. Habla con el mar, no de él. Valeria se quedó también. Montó un pequeño taller de cocina junto al jardín. Enseña a preparar pan con harina local, a usar las hierbas que crecen cerca del muelle, a no tirar nada que el mar pueda devolver. Los niños del pueblo la adoran. A veces la oigo cantar bajito mientras amasa, con esa voz nueva que no necesita aprobación. Y yo escribo. Cada tarde, desde la galería, con una taza de café y el sonido de las olas golpeando el muro, anoto lo que veo. No para dejar memoria de la venganza, sino del renacimiento. Porque lo que empezó como una lección terminó siendo una reconciliación entre todos nosotros y ese viejo maestro, que nunca deja de enseñar, el mar. El pueblo también ha cambiado. Los turistas ahora vienen de otro modo. No buscan wifi ni piscinas, sino historias. Caminan por el malecón, escuchan a los pescadores cantar, compran pan a Valeria, y dejan donaciones para el centro. El dinero no abunda, pero la dignidad florece. A veces pienso en Julián. Sé que habría estado orgulloso. Su nombre está grabado en una placa de madera a la entrada del centro. Esta casa pertenece al mar y a quienes saben escuchar su silencio. Cada vez que paso frente a ella, toco las letras con la punta de los dedos y siento que él todavía anda por aquí,
En cada brisa, en cada ola. Una tarde de julio, Tomás me sorprendió con un gesto que me hizo llorar. Había construido una pequeña barca de madera, igual a la que hizo con su padre cuando era niño. La pintó de azul y la bautizó con mi nombre, Rosa del Mar, para que nunca se te olvide navegar, mamá, dijo, mirándome con esos ojos limpios que creí perdidos. Le respondí con un abrazo. No hacía falta decir más. Desde entonces, salimos juntos a remar al atardecer. No hablamos mucho. A veces solo dejamos que el silencio diga lo que el orgullo calló durante tantos años. Y en ese silencio hay paz, hay perdón, hay comprensión. Hace unos días llegaron unos periodistas de Tepic. Querían entrevistarme sobre la transformación del lugar. Me preguntaron si lo que hice fue un acto de venganza. No, les dije. Fue un acto de memoria. Una forma de recordarle a mi hijo que el mar no se posee, se respeta. Ellos escribieron sus notas y se marcharon, pero antes uno me pidió una frase final para su reportaje. Pensé unos segundos y respondí, póngale esto, el mar no castiga. Solo devuelve lo que uno lanza a sus aguas. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en las olas, abrí mi libreta por última vez. Escribí, ser dueña del mar no es tenerlo, es escucharlo y dejar que lave lo que ya no sirve. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y miré hacia el horizonte. Las luces del pueblo se reflejaban en el agua como pequeñas estrellas. Respiré hondo, y por primera vez en muchos años sentí que no debía nada a nadie, ni siquiera al pasado. El mar respiró conmigo.